Imagina por un momento que el reino más poderoso y próspero de tu época se desintegra en una sola generación, dividiendo para siempre a familias, tribus y la fe de todo un pueblo. Esto no es ficción, es la historia real de Israel en el año 930 a.C. Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en uno de los episodios más dramáticos y decisivos de la historia bíblica, un momento que cambió para siempre el destino del pueblo elegido de Dios. La división del reino de Israel no fue simplemente un evento político, sino una tragedia espiritual que resonaría a través de los siglos, enseñándonos lecciones profundas sobre la obediencia, el liderazgo y las consecuencias de nuestras decisiones. El esplendor perdido del Reino Unido. Para comprender la magnitud de esta división, debemos primero contemplar la gloria que se perdió. Durante los reinados de David y Salomón, Israel había alcanzado su apogeo. Era una nación que se extendía desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, un imperio que controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Salomón, cuyo nombre significa pacífico, había construido el majestuoso Templo de Jerusalén, una obra arquitectónica que dejaba sin aliento a todos los visitantes. Las reinas viajaban desde los confines de la tierra solo para contemplar su sabiduría y riqueza. Los barcos llegaban cada 3 años cargados de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Era verdaderamente la edad dorada de Israel. Pero bajo esta superficie dorada se gestaba una tormenta. La magnificencia tenía un precio que el pueblo había comenzado a pagar con sangre, sudor y lágrimas. Los proyectos faraónicos de Salomón requerían una mano de obra masiva, y para obtenerla había instituido un sistema de trabajo forzoso que afectaba a todas las tribus de Israel, excepto a Judá. Imaginen la amargura que debió crecer en el corazón de un padre del norte cuando veía a su hijo partir para trabajar gratuitamente en los proyectos del rey, mientras las familias de Judá permanecían exentas de esta carga. Durante 4 décadas, esta semilla de resentimiento germinó en silencio, esperando el momento propicio para estallar. Las raíces profundas del conflicto, la división de Israel no comenzó con robo, sino que sus raíces se hundían profundamente en la historia del pueblo. Desde los días de los jueces, había existido una rivalidad natural entre el norte y el sur. Las tribus del norte, encabezadas por Efraín, siempre habían competido con Judá por el liderazgo. Recordemos que cuando David fue ungido rey, primero reinó solo sobre Judá durante 7 años, mientras las tribus del norte seguían a Isboset, hijo de Saúl. Esta división temporal había dejado cicatrices que nunca sanaron completamente. El norte siempre se sintió como ciudadano de segunda clase en el reino unificado. Además, existían diferencias culturales y económicas significativas. El norte era más próspero comercialmente, tenía mejores tierras agrícolas y estaba más expuesto a las influencias extranjeras. El sur, centrado en Jerusalén, era más conservador religiosamente y más tradicionalista en sus costumbres. Durante el reinado de Salomón, estas tensiones se exacerbaron por 3 factores cruciales que actuaron como catalizadores de la futura división. Primero, la carga tributaria. Para sostener su corte lujosa y sus ambiciosos proyectos de construcción, Salomón había gravado al pueblo con impuestos asfixiantes. Los comerciantes extranjeros que visitaban Israel quedaban asombrados no solo por la riqueza del rey, sino también por la pobreza de muchos de sus súbditos. Segundo, el trabajo forzoso. Salomón había organizado el reino en 12 distritos administrativos, cada uno obligado a sustentar la corte real durante 1 mes al año. Pero más gravoso aún era el sistema de corvía, donde 30,000 israelitas eran enviados al Líbano, en turnos de 10,000 para trabajar en los bosques de cedros, además de los 70,000 cargadores y 80,000 canteros que trabajaban en las montañas. Tercero, y quizás más importante, la infidelidad espiritual. En sus años finales, Salomón había permitido que sus esposas extranjeras introdujeran cultos paganos en Israel. Había construido lugares altos para Quemos, el dios abominable de Moab, y para Moloc, el dios detestable de los amonitas. El rey que había dedicado el templo al Dios verdadero, ahora toleraba la idolatría en su propio reino. La profecía que cambió el destino en medio de esta crisis silenciosa, Dios levantó a un profeta para anunciar su juicio. Ahías de Silo, un anciano vidente de profunda espiritualidad, recibió una revelación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Un día, cuando Jeroboam, uno de los administradores más capaces de Salomón, salía de Jerusalén
se encontró con Ahías en el camino. El profeta llevaba consigo un manto nuevo, y en un acto dramático que quedaría grabado para siempre en la memoria de Jeroboam, tomó la prenda y la desgarró en 12 pedazos. «Toma para ti 10 pedazos», le dijo Ahías a Jeroboam, «porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel». Esta profecía no era simplemente un anuncio político, sino un juicio divino. Dios había decidido dividir el reino debido a la infidelidad de Salomón, quien había abandonado los caminos del Señor para seguir a Astaroth, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los amonitas. Pero incluso en el juicio, la misericordia de Dios brillaba. La división no ocurriría durante el reinado de Salomón por amor a David su padre, sino que sería pospuesta hasta después de su muerte. Y a la casa de David le quedaría una tribu, para que David tuviera lámpara todos los días en Jerusalén. Cuando Salomón murió después de 40 años de reinado, su hijo Roboam subió al trono en medio de una crisis nacional. El pueblo, agotado por décadas de opresión, veía en el cambio de liderazgo una oportunidad para obtener alivio. Siguiendo la tradición, Roboam debía ser confirmado como rey por todas las tribus en Sicom, una ciudad de profundo significado histórico. Allí había estado Abraham cuando llegó por primera vez a la tierra prometida. Allí Jacob había enterrado los dioses extranjeros de su familia. Allí Josué había renovado el pacto con el pueblo. Era el lugar perfecto para un nuevo comienzo, pero también era el lugar perfecto para una rebelión. Jeroboam, que había huido a Egipto, cuando Salomón se enteró de la profecía de Ahías, regresó para liderar la delegación del norte. El pueblo tenía una petición simple pero crucial: tu padre agravó nuestro yugo. Ahora pues disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era un momento de gracia, una oportunidad divina para sanar las heridas de décadas. Roboam tenía en sus manos el poder de unificar al pueblo o dividirlo para siempre. La historia pendía de un hilo, esperando su decisión. Sabiamente, Roboam pidió 3 días para considerar la petición. Durante este tiempo crucial, buscó el consejo de 2 grupos muy diferentes, y las respuestas que recibió revelarían el carácter de cada generación. Los ancianos veteranos, que habían servido a Salomón durante sus 40 años de reinado, le dieron un consejo lleno de sabiduría práctica. Si tú fueres siervo de este pueblo, hoy, y los sirvieres, y respondieres, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Estos hombres habían visto el costo de la tiranía, habían presenciado cómo la dureza de Salomón había alienado gradualmente al pueblo. Entendían que el verdadero liderazgo no consiste en dominar, sino en servir. Su consejo era tanto político como profundamente espiritual. Un rey que sirve a su pueblo obtendrá la lealtad eterna de sus súbditos. Pero Roboam, de 41 años de edad y criado en el lujo de la corte, desechó este consejo sabio. En su lugar, se dirigió a sus contemporáneos, jóvenes nobles que habían crecido con él en los palacios de Jerusalén, acostumbrados al privilegio y ajenos al sufrimiento del pueblo común. La respuesta, fatal. El consejo de los jóvenes reveló su carácter y su total desconexión de la realidad del pueblo. Así les hablarás: a mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de yugo pesado, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Era una respuesta no solo cruel, sino profundamente necia. Los jóvenes consejeros no entendían que el poder real no viene de la intimidación, sino de la legitimidad que otorga el pueblo. Habían confundido el miedo temporal con el respeto duradero. Cuando Roboam regresó a Sicom al 3er día, toda Israel esperaba su respuesta. El aire estaba tenso, cargado de esperanza y aprensión. Las tribus del norte, representadas por sus ancianos y líderes, aguardaban una palabra de reconciliación que podría haber sanado décadas de resentimiento. Pero las palabras que salieron de los labios de Roboam sellaron el destino del reino. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El efecto fue instantáneo y devastador. Un silencio mortal cayó sobre la asamblea, seguido por un rugido de indignación que se alzó como una ola gigantesca. Las tribus del norte habían escuchado suficiente. La ruptura irreversible, la respuesta del pueblo del norte,
fue inmediata y definitiva. Se alzó un grito que resonaría a través de los siglos. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Era el mismo grito de rebelión que había resonado durante la revuelta de Siba, hijo de Bicri. Durante el reinado de David, empero, esta vez, no era la voz de un rebelde solitario, sino el rugido unánime de 10 tribus, cansadas de la opresión. En un momento, el reino que había tardado generaciones en construirse, se desintegró. Las tribus del norte abandonaron Sicom y regresaron a sus territorios, llevando consigo la decisión irrevocable de romper con la casa de David en Robomé. Quizás comenzando a comprender la magnitud de su error, intentó una última maniobra desesperada. Envió a Aderam, quien estaba a cargo del trabajo forzoso, para negociar con las tribus rebeldes. Era la peor elección posible, enviar al símbolo viviente de su opresión como embajador de paz. La respuesta del pueblo fue swift y terrible. Apedrearon a Aderam hasta matarlo, convirtiendo su muerte en un símbolo poderoso de su rechazo total al régimen davídico. Robom, al ver la furia del pueblo, huyó precipitadamente en su carro hacia Jerusalén, abandonando cualquier pretensión de autoridad sobre el norte. El nacimiento de 2 reinos. Mientras Robom huía hacia el sur, las tribus del norte convocaron una asamblea en la que proclamaron rey a Jeroboam. Era el cumplimiento exacto de la profecía de Ahías Anlas. 10 tribus se separaron de la casa de David, mientras que solo Judá, junto con la pequeña tribu de Benjamín, permaneció leal al hijo de Salomón. Así nacieron 2 reinos que compartían una historia común, pero que ahora seguirían caminos divergentes. El reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria y gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén y gobernado por Robom. La división no fue solo política, sino profundamente religiosa. Jeroboam, temiendo que sus súbditos regresaran a Jerusalén para adorar en el templo y eventualmente restauraran su lealtad a la casa de David, estableció santuarios alternativos en Bitol y Dan. Colocó becerros de oro en estos lugares, declarando al pueblo: «Han bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto». Era una decisión que tendría consecuencias espirituales catastróficas. Al establecer estos cultos alternativos, Jeroboam no solo dividió políticamente al pueblo, sino que lo dividió espiritualmente, alejándolo del verdadero culto a Jehová en Jerusalén. La división del reino en 930 a.C. no fue simplemente un evento político transitorio, sino una ruptura que tendría consecuencias que se extenderían por siglos. Examinemos algunas de las más significativas. Primero, la debilidad militar. Un reino dividido era inherentemente más vulnerable a los enemigos externos. Lo que antes había sido una potencia regional capaz de enfrentar a Egipto o a Siria, ahora se había convertido en 2 reinos pequeños que a menudo luchaban entre sí en lugar de unirse contra amenazas comunes. Durante los primeros años después de la división, Robom y Jeroboam estuvieron en guerra continua. Esta lucha fratricida no solo desperdició recursos humanos y materiales preciosos, sino que también invitó a la intervención extranjera. Sisac, faraón de Egipto, aprovechó la debilidad resultante para invadir ambos reinos, saqueando incluso el templo de Jerusalén y llevándose los tesoros acumulados durante los reinados de David y Salomón. Segundo, la corrupción espiritual. La división religiosa introducida por Jeroboam se convirtió en una fuente permanente de apostasía. Los pecados de Jeroboam se convirtieron en una frase recurrente en los libros de Reyes, describiendo la idolatría sistemática que caracterizó a la mayoría de los reyes del norte. Esta corrupción espiritual no se limitó al reino del norte. El reino del sur, aunque mantuvo el templo y el culto legítimo, también fue afectado por periodos de idolatría y apostasía. La división había creado una competencia religiosa que a menudo llevaba a compromisos doctrinales y morales. Tercero, el impacto social y familiar. La división política significó que familias que habían vivido unidas durante generaciones ahora se encontraban separadas por fronteras hostiles. Los matrimonios interregionales se volvieron problemáticos. El comercio entre norte y sur se vio obstaculizado por la tensión política constante. Las peregrinaciones religiosas, que habían sido momentos de unidad nacional durante las festividades en Jerusalén, ahora se convirtieron en actos políticamente subversivos para los habitantes del norte. Jeroboam prohibió activamente estas peregrinaciones
profundizando la división espiritual entre los dos reinos. Lecciones eternas de liderazgo. La historia de la división de Israel nos enseña lecciones profundas sobre el liderazgo que siguen siendo relevantes hoy. Roboam tenía todo a su favor en legitimidad dinástica, recursos abundantes, un reino próspero y un pueblo dispuesto a servirle si él mostraba sabiduría. Sin embargo, su arrogancia y falta de comprensión de las necesidades del pueblo resultaron en la pérdida de la mayoría de su reino. La primera lección es la importancia de la humildad en el liderazgo. Los ancianos le habían dado a Roboam la fórmula para el éxito duradero. Si tú fueres siervo de este pueblo hoy, ellos te servirán para siempre. El verdadero liderazgo no consiste en ser servido sino en servir. Un líder que se considera superior a su pueblo y ajeno a sus luchas está destinado al fracaso. La segunda lección es el peligro de rodearse únicamente de personas que confirmen nuestros prejuicios. Los jóvenes consejeros de Roboam le dijeron lo que él quería escuchar, no lo que necesitaba escuchar. Habían crecido en la misma burbuja de privilegio y no entendían la realidad del pueblo común. Un líder sabio busca consejo de personas con perspectivas diversas y experiencia real. La tercera lección es que las palabras tienen poder para construir o destruir. La respuesta de Roboam en Sicom no fue simplemente una declaración política, sino una revelación de su carácter. En pocos minutos, sus palabras destruyeron lo que generaciones habían construido. Los líderes deben entender que sus palabras moldean realidades. Es crucial entender que, aunque la división fue precipitada por la necedad humana, también fue parte del plan soberano de Dios. El texto bíblico es claro: era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado, por medio de Ahí, a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Esto nos enseña una verdad profunda sobre cómo Dios obra en la historia. Él puede usar incluso las decisiones necias y pecaminosas de los seres humanos para cumplir sus propósitos eternos. La división de Israel fue simultáneamente un juicio por el pecado de Salomón y parte del plan divino para la historia de la redención. Dios había prometido que David tendría una lámpara en Jerusalén para siempre. A través de la línea real de Judá vendría el Mesías prometido. La división, aunque dolorosa, preservó esta línea mesiánica y mantuvo el culto legítimo en Jerusalén, asegurando que cuando llegara el tiempo de la restauración, habría un remanente fiel. Las advertencias para nosotros, la historia de la división de Israel, resuena poderosamente en nuestros días. Vemos en ella advertencias que son urgentemente relevantes para nuestras iglesias, comunidades y naciones. Primero, la advertencia contra la arrogancia del liderazgo. ¿Cuántas iglesias, organizaciones y naciones han sido divididas por líderes que, como Roboam, creyeron que el poder les daba el derecho de ignorar las necesidades y preocupaciones legítimas de su pueblo? La historia está llena de divisiones que podrían haberse evitado si los líderes hubieran elegido la humildad sobre la arrogancia. Segundo, la advertencia contra la injusticia social. La división de Israel no ocurrió en el vacío, sino como resultado de décadas de opresión sistemática. Cuando los líderes imponen cargas pesadas sobre el pueblo, mientras ellos mismos viven en lujo, están sembrando las semillas de la rebelión. La justicia social no es simplemente un ideal político, sino un requisito bíblico para la estabilidad y unidad de cualquier sociedad. Tercero, la advertencia contra la idolatría espiritual. Jeroboam estableció cultos alternativos no por convicción teológica, sino por conveniencia política. ¿Cuántas veces en la historia cristiana hemos visto cómo las divisiones políticas llevan a compromisos doctrinales? Cuando la política dirige la teología en lugar de ser dirigida por ella, el resultado inevitable es la apostasía.